Amén. Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, esta es tu oportunidad. ¿Quiere decirlo después de mí? ¿Esta es tu oportunidad? Una vez más, esta es tu oportunidad. Dígaselo a la persona que tiene a su mano derecha, esta es tu oportunidad. Vamos a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 7. Y vamos a darle lectura a los versos 5 y 6. Cuando usted tenga esa porción de la palabra de Dios, puede decir gloria a Dios. Y si usted nos ve a través del internet, una vez que tenga esta cita, puede compartir la publicación para que más personas puedan tener acceso a la palabra de Dios. Marcos capítulo 7, versos 5 y 6. Y dice así la palabra del Señor. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En esta porción de la palabra de Dios encontramos una expresión muy interesante asentada en el Evangelio de Marcos, con la cual Dios quiere hablar a nuestro corazón y demostrarnos que muy y a pesar de lo que muchas veces pensamos en lo íntimo, en lo más secreto de cada uno de nosotros, debemos de saber que tenemos la urgente necesidad de exponernos a la presencia de Dios para conocer entonces y solo entonces cuál es nuestra verdadera condición delante de los ojos de Dios. Usted, como estos fariseos, puede creer que todo en su vida está bien, pero solamente cuando el ser humano se expone a la presencia de Dios es que de Él puede obtener el testimonio que nos permita conocer en realidad cómo estamos delante de sus ojos. En el pasaje que leímos al principio, los fariseos y los maestros de la ley se sentían incómodos por el hecho de que Jesús no le exigiera a sus discípulos guardar las formas y las prácticas obligadas por la religión y la tradición judía. De la misma forma, hoy existen un gran número de cristianos que están inmersos en la práctica de las formas y no se pueden dar cuenta cuál es su verdadera condición delante de los ojos de Dios. Los fariseos y los maestros de la ley se sentían mejores que los discípulos de Jesús porque ellos cumplían fielmente con las tradiciones. Sin embargo, algo que ellos no entendían es que Jesús no vino a este mundo para reforzar tradiciones. ¿Quiere decirlo conmigo? Jesús no vino a este mundo a reforzar tradiciones. De hecho, Él vino para erradicarlas. ¿Cuál es el propósito de erradicar una tradición? Bueno, la finalidad que Jesús tenía al erradicar las tradiciones era el que como seres humanos pudiéramos dejar de lado una práctica mecánica para poder extendernos hacia una relación viva y verdadera. Los judíos se sentían justos y creían que eran mejores que los discípulos de Jesús por el hecho de ellos practicar la religión de acuerdo a la tradición. Sin embargo, algo que el Señor Jesucristo quería y que buscaba es que más que practicar una religión de forma mecánica, el hombre pudiera presentarse delante de Dios con sinceridad y honestidad. El problema que existía con los religiosos en el tiempo de Jesús no es muy diferente a lo que sucede hoy día, ya que muchas personas pueden sentirse cerca de Dios porque al practicar una religión es que sienten emociones y sensaciones que los hacen sentir cómodos, que los conmueven. Y esa es una realidad.
¿Cuántos testimonios no hemos escuchado de personas que al estar frente a una imagen de oro, plata o yeso sienten paz? Están practicando una religión y de acuerdo a todo lo que han aprendido a lo largo del tiempo y aquello que les han inculcado, en esa práctica ellos encuentran deleite, encuentran satisfacción, encuentran de alguna manera estabilidad. Pero sabe, esa comodidad resulta para ellos un gran tropiezo. ¿Por qué? Porque como se sienten bien y se sienten conmovidos al practicar determinada religión, ellos creen que están bien delante de Dios. Y hoy día muchas personas se justifican detrás de sus acciones piadosas, porque éstas los hacen sentir cómodos. Por esta razón es que el Señor Jesucristo, al observar las actitudes y las acciones que había en los maestros de la ley y los fariseos, declaró que ellos practicaban la religión de una forma muy celosa, pero que lamentablemente no tenían una relación con Dios. Yo puedo estar participando de un ministerio, puedo estar practicando algún tipo de acción con la cual yo pueda sentirme bien, y eso no tiene nada que ver con mi relación con Dios. Hoy día la iglesia de Jesucristo se encuentra en un proceso de transición en el cual estamos siendo sacudidos, y lo que necesitamos más que nunca es definirnos. Y la definición obedece a qué vamos a hacer con Jesús, qué vamos a decidir hacer con nuestra vida. Los religiosos en el tiempo de Jesús habían tomado una decisión, era practicar su religión con celo, pero no les interesaba tener una relación con Dios. Por eso es que el profeta Isaías dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos practicar una religión de forma mecánica o podemos exponernos a Dios para establecer con Él una relación. Este es tu día de decisión y esta es tu oportunidad. Ciertamente cada uno de nosotros puede decidirse quedar como está. Sin embargo, la oportunidad está ante nosotros. Podemos buscar profundizar en nuestra relación con Dios a fin de ser perfeccionados y transformados a la imagen de Jesucristo. O simplemente podemos tomar también la decisión de permanecer a la distancia, aferrarnos a nuestra comodidad y que todo en nuestra vida siga igual. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Cómo vas a responder ante la oportunidad que el cielo hoy te brinda? Hoy es nuestro día de oportunidad para definir qué es lo que vamos a hacer con Jesús. ¿Vamos a continuar simplemente practicando una religión vacía que nos entretiene, que de alguna manera nos hace sentir cómodos? ¿O vamos a exponernos delante de Dios aun cuando lo que veamos al estar expuestos a Él no nos resulte del todo agradable, pero iniciar con Él un proceso de transformación que nos permita crecer y día con día aspirar a ser más como Jesús? Consideremos lo siguiente. Muchas personas hoy día consideran que su vida espiritual es buena, partiendo simplemente del hecho de la forma en la cual practican su religión o la conciencia que tienen respecto a su moralidad y civismo. Hoy mucha gente piensa que está bien con Dios. ¿Por qué? Porque practica una religión. Cree que su espiritualidad está donde Dios desea que esté. Pero si somos objetivos, lo único que hace su práctica religiosa es proveerle de emociones y sensaciones que lo mantienen en un área de confort. A aquellos que dicen: para mí no es la religión, entonces su estabilidad espiritual, lo pongo entre comillas, la obtienen del testimonio que en apariencia les da su conciencia respecto a su moralidad y civismo. Bueno, pues si yo no soy un asesino, si yo no le robo a nadie, si yo no hago maldad, yo estoy bien. Sin embargo, para poder evaluar nuestra vida espiritual necesitamos entender que más allá de lo que hacemos
o sentimos, el nivel de relación que tenemos con Dios es determinante, ya que solo de esta forma es que podemos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. En sesiones pasadas hemos estado hablando sobre la urgente necesidad que tiene la Iglesia de Jesucristo de entender que Dios no está tan interesado en lo que haces como en lo que eres. Porque lo que haces no define lo que eres, pero siempre lo que seas definirá lo que hagas. Entonces, lo que a Dios le interesa es que cada uno de nosotros pueda presentar su corazón delante de Él y entonces Él pueda transformar nuestra vida de esta forma. Abrazar hábitos, abrazar conductas, abrazar formas es fácil. Seguir a Jesucristo no lo es. Seguir realmente a Jesús con un compromiso real y verdadero no es fácil, porque la Escritura describe seguir a Cristo como un camino angosto y una puerta estrecha. Y sabes una cosa, lamentablemente un alto porcentaje de creyentes se están conformando a cómo se sienten para entonces deducir cómo creen que está su relación con Dios. Y entonces, si el día de hoy participaste en algún área de servicio o pudiste realizar alguna actividad piadosa, te sientes bien contigo mismo y eso por default lo entiendes como si estuvieras bien con Dios. Y no es así. La Biblia enseña claramente que no hay un solo ser humano que sea bueno, justo o que haya alcanzado la perfección. Sin embargo, el deseo que hay en el corazón de Dios es que cada uno de nosotros pueda establecer un vínculo con Él a través de la fe en Jesucristo. Y que ese vínculo sea tan real y verdadero que podamos experimentar el proceso de transformación en nuestra vida, el cual para nada tiene que ver con abrazar conductas, para nada tiene que ver con vivir reprimiendo deseos. Tiene que ver con el hecho de que establezcamos una relación con Dios a fin de que podamos comenzar a experimentar esa transformación en nuestra mente, en nuestro corazón. Y de esta forma, con convicción, buscar agradar a Dios, no por temor al castigo, sino por el deseo de ser agradable a aquel que nos ha amado. Lamentablemente, y tal como lo he expresado muchas veces, no hemos alcanzado como iglesia ese grado de entendimiento y pensamos que estamos bien delante de Dios por lo que hacemos, sin reparar en lo que realmente somos. Pienso que hoy más que nunca debemos de buscar movernos a un nivel más alto de amor y compromiso para con Cristo. Tal vez nunca has tomado una decisión seria respecto de Jesús. Esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad para que definas qué vas a hacer con Jesucristo. ¿Qué es lo que vas a hacer con el resto de vida que te queda? Porque algo que jamás debemos de ignorar es que todos y cada uno de nosotros, en cada respiración morimos. Nos acercamos segundo a segundo al día de nuestra muerte. Porque así está establecido y así lo declara la palabra de Dios. Él puso límite al número de nuestros días. Y necesitamos tener conciencia de la muerte para entonces poder añadir a cada uno de nuestros días sabiduría y vivirlo de tal forma que nos permita mantenernos conectados a la fuente de vida que es Cristo. Amados hermanos, la palabra del Señor nos muestra una gran verdad y quiero que entendamos lo siguiente. Vamos a meditar en lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22, pero antes les ruego que lean conmigo lo que tengo proyectado en la pantalla. Dice así: cuando nuestra relación con Cristo no es valorada y se convierte en algo opcional en nuestra vida, todo aquello que en algún momento nació se encuentra estancado y son sin posibilidades de crecimiento en nosotros. Podemos continuar participando de una práctica religiosa, pero mientras que no participemos de la vida que de Él emana, estaremos espiritualmente muriendo, con efectos y secuelas en todas las áreas de nuestra vida.
Todos los que somos de Cristo y todos los que en algún momento hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesús, si fuimos sinceros en esa ocasión en la cual nos rendimos a Él, Él vino a ser morada en nosotros. Porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. El problema es que muchos de nosotros no hemos continuado cultivando dicha relación. Y cuando una relación no se cultiva, cuando una relación se abandona, es que esta deja de ser prioridad y se convierte en algo opcional. Y todo aquello que posiblemente en esa primer relación con Cristo nació, se encuentra estancado, no tiene un crecimiento, no tiene un avance. Y muchos de nosotros, lejos de buscar al Señor y reconectarnos con Él, nos entretenemos con la práctica de una religión, ignorando una cosa, que mientras que no participemos de la vida que de Él emana, estamos espiritualmente muriendo. Hoy más que nunca necesitamos hacer un autoanálisis y descubrir, de acuerdo al testimonio que el Espíritu Santo nos dé, de cuál es nuestra condición delante de Dios. La solución a nuestro estancamiento y debilitamiento espiritual se encuentra en Cristo. Pero para que esto suceda necesitamos estar verdaderamente cansados de la vida que llevamos sin Él y determinados a buscarle para así aprovechar la oportunidad que Dios nos brinda para ser transformados. Una persona no se va a comprometer seriamente con Cristo mientras que no esté verdaderamente hastiado, cansado de la vida sin Él. Y a veces pareciera que como iglesia tenemos un poco de ganas de Dios, pero también tenemos un poco de ganas del mundo. No estamos realmente llegando a ese punto en el cual nos hemos cansado del mundo para realmente consagrarnos a Dios. Y yo creo que como iglesia tenemos que ir definiendo este asunto en lo íntimo, en lo personal. Vamos a ver qué dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22, es Jesucristo hablando a la iglesia de la Odisea. Este es un mensaje muy fuerte para la iglesia del siglo XXI. Un mensaje que todos debemos de abrazar como propio y que debemos permitirle al Espíritu Santo que a través de esta palabra Él hable a nuestro corazón. Apocalipsis capítulo 3, versos 14 en adelante, dice la Escritura así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por lo tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Vea qué tremenda situación. La palabra de Dios comienza a describirnos, y esta es la condición de una iglesia a la cual el Señor Jesucristo está hablando. Si usted presta atención al mensaje que el Señor Jesucristo emite para cada una de las 7 iglesias, cada mensaje es diferente. Porque lo que ve en el corazón de cada iglesia es distinto. Y sin lugar a dudas, el mensaje de la Odisea es un mensaje muy desafiante. Porque el Señor Jesucristo está mirando lo más íntimo del corazón de la iglesia y de los creyentes que la componen. Y el mensaje del Señor para ellos es: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Hay más esperanza a los ojos de Dios de un hombre que no quiere nada con Él que uno que dice estar en Él, pero no se compromete con Él. Ojalá fueses frío o caliente. Porque si fueras realmente frío, mi Espíritu Santo podría
convencerte de que estás mal y te volvería a mí. Pero en tu tibieza te justificas y te escondes detrás de lo que sientes al practicar una religión, y eso te impide ver tu verdadera condición. Esta era la situación que estaba experimentando la iglesia de Laodicea. Porque era una iglesia que estaba esforzándose, era una iglesia que estaba trabajando, era una iglesia que estaba de alguna manera participando de la gracia. Pero ¿cuál era el problema? Que habían perdido su relación con Cristo y que veían la vida espiritual que de Cristo procedía como algo opcional en sus vidas. Ellos no estaban cultivando la relación con el Señor y se encontraban estancados, sin posibilidades de crecimiento. Su amor por Jesús se había tornado frío. Pero como continuaban en la práctica de su religión, ni siquiera se podían dar cuenta en realidad dónde se encontraban. Y es ahí donde viene la advertencia. Verso 16, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Verso 17, leamos juntos, 1, 2, 3. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Hasta ahí. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. En otras palabras, yo estoy bien. Si el evangelio que practicas de tiempo en tiempo no te hace sentir incómodo, yo te animaría a que revisaras las verdades, lo pongo entre comillas, sobre las cuales te estás basando para en ellas colocar tu vida. Porque posiblemente estás teniendo un fundamento equivocado en tu vida que te mantiene cómodo, pero que no te permite crecer. Cuando realmente nos exponemos a la palabra de Dios, cuando realmente nos exponemos a la verdad del Espíritu Santo, siempre nos sentiremos incomodados por Dios. ¿Por qué? Porque Él desea que cada uno de nosotros pueda crecer, cada uno de nosotros pueda ser perfeccionado. Y eso a tu naturaleza pecaminosa no le gusta. Muchos cristianos hoy están buscando congregaciones que se adapten a su estilo de vida. Y no están buscando o siendo celosos por buscar una congregación donde se les predique la verdad, aunque cada reunión salgan incómodos. Lamentablemente, amados hermanos, se está cumpliendo la profecía dada por el apóstol Pablo cuando dice: llegará el tiempo en el cual la gente no soportará, no tolerará la sana doctrina. Esta iglesia tenía un concepto acerca de sí misma y decía: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, estoy bien. Tengo congresos, tengo un gran auditorio, tengo butacas, tengo aire acondicionado. Somos populares en las redes sociales. Esta iglesia podría haber argumentado todo eso, pero el Señor Jesucristo le dice: pero no te das cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Todo lo que tú consideras ganancia, le dice el Señor a la iglesia de Laodicea, a mis ojos no tiene trascendencia. Porque nada de lo que tú consideras ganancia se vincula conmigo. Y todo aquello en lo cual tú te inviertas y que carezca de una trascendencia eterna, se transformará en un gasto. Y todo aquello que inviertas en el reino de los cielos y en el propósito eterno de Dios para tu vida, se traducirá en una inversión que rendirá fruto para siempre. Entonces en el verso 18 el Señor continúa hablándole a la iglesia: por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que en verdad seas rico, ropas blancas para que te vistas
y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Diga conmigo, Dios quiere que recobres la vista. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios quiere que recobres la vista. El Señor Jesucristo comienza a darle una lista a la iglesia de acuerdo a lo que la iglesia puede ir digiriendo. Porque comienza a hablarle de lo menos, podríamos decir, lo menos necesario a lo más necesario, o lo menos importante a lo más importante. De nada le serviría tener oro y ser rica si finalmente padece desnudez. Y de nada le serviría poder cubrir su desnudez si finalmente no tiene la capacidad de disfrutar y poder percibir cómo es que realmente la justicia de Dios en su vida le puede presentar de una forma distinta delante de los ojos de Dios. Entonces, la iglesia se ha vuelto materialista y por esa razón el Señor Jesús comienza a hablarle en los términos que la iglesia puede ir digiriendo, llevándola de la mano a que finalmente pueda aspirar a aquello que es lo que Dios desea llevar a cabo en su corazón. Y lo que Dios desea para la iglesia es que todos podamos recobrar la vista. Porque si tú no tienes claro cómo es que eres visto delante de los ojos de Dios, cualquier cosa te va a distraer, cualquier cosa te va a entretener. Y ese es el problema de la iglesia de la Odisea. No tenía abiertos sus ojos y por esta razón creía que lo que había obtenido le era suficiente y que no tenía necesidad de ninguna otra cosa. Y le dice el Señor Jesucristo, ¿no te has dado cuenta que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo, eres tú? ¿Por qué? Porque no tenían sus sentidos abiertos a la voz de Dios. Amados hermanos, necesitamos hoy más que nunca apercibirnos de qué es lo que el Espíritu Santo desea llevar a cabo en nuestra vida y determinar, poner nuestra voluntad a los pies del Señor para que tú y yo podamos ser dirigidos en pos de la voluntad de aquel que nos ha amado. Fíjese lo que dice: y colirio para que le pongas a tus ojos y recobres la vista. Verso 19 lo leemos juntos. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hasta ahí. A veces pensamos que este pasaje de Apocalipsis 3:21 es un mensaje para aquellos que están sin el Señor. Y en un sentido lo es, pero en el sentido amplio, el Señor está mostrándole su condición a la iglesia, en la cual ellos tienen sus reuniones, sus cultos, sus celebraciones, sus actividades piadosas, pero Jesús está fuera de ellas. Por eso Él tiene que venir y tocar a la puerta. Y nuevamente hoy en siglo XXI el Señor Jesucristo tiene que venir y tocar a tu puerta. Si tú escuchas y respondes a la voz de Dios que estás escuchando en tu corazón, Él te promete reactivar en ti la relación. Pero tú necesitas responder. Si tú no estás respondiendo a la voz del Espíritu Santo, entonces no va a haber una reactivación de relación y tú vas a continuar tal y como te encuentras hoy. El Señor Jesucristo continúa hablándole a la iglesia y le dice: al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremenda palabra. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Todo en esta vida, amados hermanos, está sujeto a cambio. Y así como en lo natural podemos observar que hay cambios que están aconteciendo y están cambiando nuestra manera de vivir, así de la misma forma, Dios puede comenzar en nosotros un cambio que nos permita movernos en la dirección que Él desea.
Pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida un genuino arrepentimiento. Pero no hay un genuino arrepentimiento si antes no existe una plena conciencia y convicción de que el sentido en el cual nos estamos moviendo es el incorrecto. No importa cuánto puedas acelerar un auto, si vas en la dirección equivocada, jamás llegarás a tu destino. El mundo está trazando una dirección para que la iglesia sea persuadida a moverse en armonía con el mundo. Pero el Señor nos dice en su palabra: sé fervoroso y arrepiéntete, para que entonces exista un cambio en tu vida y yo pueda llevar a cabo el proceso de transformación. Pero el arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de dolor por la acción realizada. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio de actitud y un cambio de dirección. El apóstol Pablo lo describe de una forma muy superficial y simple para que podamos entender: el que robaba, no robe más. ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos arrepentirnos? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos el gobierno de Cristo? ¿En qué áreas de nuestra vida necesitamos que el Señor venga y establezca su voluntad en nosotros? ¿Te das cuenta cómo no basta el que la práctica de una actividad piadosa o el practicar determinada religión nos produzca esa paz interior o ese sentimiento de que estamos haciendo lo correcto? El Espíritu Santo que escudriña tu corazón es quien tiene la última palabra para mostrarte cuál es tu verdadera condición. Y la pregunta obligada es: ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el testimonio que el Espíritu Santo está dando acerca de ti? Vea lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 18. Acompáñeme allá. Ezequiel capítulo 18. Y vamos a leer los versos del 21 al 24. Cuando yo era niño, este era mi capítulo de la Biblia favorito. ¿Por qué? No lo sé, pero me encantaba leerlo. Lo leía una, otra y otra vez. Así como hay personas para las cuales su pasaje preferido es el Salmo 23 y no se cansan de leerlo. Otros para los cuales es el Salmo 91. Para mí era Ezequiel 18. Me encantaba leerlo y es una de mis porciones preferidas de la Escritura. Y dice la palabra del Señor así: Ezequiel capítulo 18, a partir del verso 21. Lo leemos juntos. 1, 2, 3. Se arrepiente de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por practicar la justicia, y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. ¿Sí o no es hermoso esto? Si el malvado se arrepiente, Dios le dará de su gracia y borrará toda su maldad. Pero ahí no termina el pasaje. El pasaje continúa y dice, verso 24: si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados. Lea conmigo. Y no se recordará ninguna de sus obras justas. La comodidad que te ofrece la práctica de una religión es peligrosa.
Puedes llegar a ser tan celoso como lo fueron los fariseos y los maestros de la ley y creer que porque tú estás en el templo eres mejor que los que no lo están. Pero la realidad es que nada tiene que ver con nuestra práctica religiosa, sino con el grado de relación que tengamos con Dios. El problema de la iglesia del siglo XXI, lo reitero, enfatizo y subrayo, es que nos escondemos detrás de lo que hacemos para sentirnos de acuerdo a lo que la acción nos produce. Y si la acción me produce paz o me hace sentir bien, entonces yo creo que estoy bien. Pero valernos de ese testimonio es muy pobre. La iglesia de la Odisea, estoy seguro que se sentía satisfecha. Posiblemente sostenía misioneros, posiblemente era una iglesia que evangelizaba, posiblemente era una iglesia que tenía muchas cosas. Pero el testimonio que el Señor tenía acerca de ellos era bien diferente. Podríamos hablar de la iglesia de Éfeso, otra iglesia también destacable, con un pastor fuera de serie. Históricamente la iglesia de Éfeso tuvo como pastores a Pablo y después a Juan. Imagínense qué calibre de líderes. Pero ¿qué dice la Escritura? Refiriéndose a la iglesia de Éfeso, el Señor le dice: sí, eres increíble en todo lo que haces, organizas congresos como ninguna, tienes a gente escuchando mi palabra por donde quiera, y es más, lo haces con celo y con una doctrina correcta. Pero ¿sabes cuál es tu problema? Que no lo haces por mí. Lo haces porque quieres destacarte más que la Odisea, porque quieres brillar más que Filadelfia, porque quieres ser más reconocida que Esmirna. Esa es tu motivación, Éfeso. Y la iglesia de Éfeso no lo entendía así hasta que la voz del Señor vino sobre ella. Y muchos de nosotros no vamos a entender cuál es nuestra verdadera condición hasta que le demos oído al Espíritu Santo, hasta que le pidamos a Dios: muéstrame realmente cuál es mi condición. De acuerdo a lo que leímos en el pasaje de Apocalipsis, dice la palabra del Señor que al que salga vencedor, el Señor le va a permitir sentarse en su trono, así como Él venció y se sentó en el trono de su Padre. Bueno, pues para que nosotros podamos aspirar a ello, necesitamos arrepentirnos. Y tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es arrepentimiento y lo que es remordimiento, porque no son lo mismo y no producen el mismo fruto. El remordimiento tiene como fruto la condenación, la inestabilidad, la esterilidad. Mientras que el arrepentimiento nos lleva a reconocer nuestras faltas delante de Dios y depender de Él para poder experimentar entonces una transformación, poniendo nuestra voluntad a sus pies. En la Escritura yo encuentro muchos relatos fascinantes de cómo Jesús cambió la vida de las personas que a Él acudían. Sin embargo, un relato muy especial que deseo compartirles, ya que considero que a través de esta historia podemos obtener una enseñanza que nos revele de una forma más clara el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lo encuentro en Marcos capítulo 10, versos del 46 al 52. Mientras que usted lo busca, yo le leo lo que tenemos proyectado en la pantalla. Y dice así: si decidiéramos aprovechar la oportunidad que tenemos de parte de Dios para disfrutar de aquello que Él tiene para nosotros, nuestra vida sería transformada en todos los aspectos. Y nuestra fe no solo nos mantendría en libertad, sino que nos daría la capacidad para vivir en la dirección y al ritmo del reino de los cielos. Esto es hermoso. Si usted simplemente tomara la decisión de aprovechar la oportunidad
que tenemos de parte de Dios para disfrutar de aquello que Él ya ha dispuesto para nosotros. A veces no nos damos cuenta de todas las oportunidades que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Por qué razón? Porque no las vemos. ¿Se da cuenta que la raíz del problema de la iglesia de la Odisea era que no veía? Por eso su concepto acerca de sí misma era completamente distinto al que el Señor tenía acerca de ella. Tú dices, eres rica, te has enriquecido y no tienes necesidad de ninguna cosa, pero no te das cuenta que el pobre y miserable, el desnudo, eres tú. ¿Por qué? Porque no puede ver. Y muchos de nosotros no podemos abrazar las promesas de Dios, no podemos disfrutar de la oportunidad que Él presenta delante de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos viendo. Tenemos ojos y no vemos, oídos y no oímos. Por eso también me encanta cuando el Señor termina, cada vez que habla la iglesia, el que tenga oídos para oír, oiga. El que tenga la disposición para recibir, para escuchar, para poner por obra, hágalo y será bendecido. Marcos capítulo 10, vamos allá. Marcos capítulo 10, a partir del verso 46 hasta el verso 52. Cuando usted lo tenga, diga gloria a Dios. Usted que nos está viendo en línea, una vez que tenga la cita, puede etiquetar a alguna persona para que ésta pueda conectarse a esta recta final del sermón. Marcos capítulo 10, a partir del verso 46. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de nuestro Dios. Después llegaron a Jericó. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿Qué pasó en Jericó? ¿Se acuerda usted de las enseñanzas que le llegaron a dar en escuela dominical o en el discipulado 1? ¿Qué sucedió en Jericó? Pues allí había una ciudad amurallada, la cual fue derribada por Dios cuando éste vio que el pueblo de Israel avanzaba confiando en su palabra para poder poseer la tierra prometida. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien, es un lugar donde Dios se ha movido. Diga conmigo, Jericó es donde Dios ha mostrado su grandeza, ha mostrado su poder, ha mostrado sus maravillas. Pero allí hay un hombre que no lo puede ver. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Quién era? Bartimeo, hijo de Timeo. Me encanta la expresión del nombre porque la palabra bar en el griego significa hijo. Hijo de Timeo. Bartimeo, hijo de Timeo. Pero luego la escritura vuelve a enfatizar el hijo de Timeo. Y bueno, aquí hay algo interesante porque Timeo viene de una raíz griega que significa inmundo o profanado. ¿Qué es algo profanado? Algo que estaba en una posición y no fue valorado en la posición en la que estaba y fue degradado. Hemos sido bendecidos con Cristo en las regiones celestiales. Y cuando nuestros sentidos no están acorde con lo que Dios quiere para nosotros y nos movemos
fuera de la voluntad de Dios, profanamos la posición que Dios nos ha dado. Y eso genera que nuestros sentidos espirituales se pierdan y no podamos darnos cuenta de lo que Dios quiere y está haciendo en torno a nosotros. Dice la palabra del Señor que el ciego Bartimeo estaba sentado junto al camino. Al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Me encanta esto porque me revela muchísimo acerca de lo que hay en el corazón de este hombre llamado Bartimeo. Y algo que me sorprende de manera particular es que este hombre había recibido a Jesús como el Mesías prometido. Si no, su expresión no sería como la que él está teniendo en este momento de oportunidad. Bartimeo está frente a una oportunidad única en su vida. Como muchos de nosotros, estamos hoy teniendo una oportunidad de Dios para decidir qué vamos a hacer con Jesús. ¿Qué es lo que queremos para el resto de nuestra vida? Y Bartimeo, le puedo asegurar una cosa: se había cansado de ser ciego. Entonces, cuando le llega a él el indicio de que Jesús está pasando frente a él, este hombre comienza con toda su fe a clamar misericordia. Y él grita: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo reprendían para que se callara. ¡Ey, cálmate, cállate! Esto no es para ti, es Jesús el que ahí va. Tú eres un limosnero. Apártate, cállate. Y muchas veces las circunstancias te dirán que no eres adecuado para lo que Dios habló a tu vida y Dios te dijo aquello que quería hacer contigo. Y es ahí donde necesitamos aferrarnos a lo que Dios nos ha mostrado. Y dice la palabra del Señor: pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús lo escuchó, se detuvo y dijo: llámenlo. Cuando tú realmente quieres tener un encuentro con Dios y eres sincero en tu búsqueda, Él te sale al encuentro. Dice su palabra: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Bartimeo está buscando a Jesús de una manera auténtica, genuina, real y verdadera. Y Jesús alcanza a escuchar no solo sus palabras, no solo su desesperación. Jesús alcanza a escuchar su fe. Y entonces, cuando Jesús escucha la fe de Bartimeo, se detiene y le dicen: llámenlo. Y entonces aquellos que lo estuvieron callando y molestando: ánimo, levántate, te llama. Pero hay algo impresionante en Bartimeo, y es que Bartimeo dice: la fe que me impulsa a moverme con Jesús me lleva a entender que no hay vuelta atrás. Y por eso la Escritura añade: él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Él arrojó su capa, que era un distintivo de que era un limosnero. Y él ya no quería que la gente lo visualizara como el mendigo que recibía piedad de los demás. ¿Qué capa tienes que arrojar para venir a Cristo? ¿Qué cosas tienes que soltar para que tu avance hacia la voluntad de Dios sea más ligero?
Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Cuando estuvo ante Jesús, Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Parece evidente qué es lo que este hombre quiere, pero Jesús necesita escucharlo, porque aunque lo sabe, quiere que Bartimeo dé ese paso de confianza. Muchas veces con mis hijos tengo que decirles: ¿qué es lo que quieres? Dímelo. Y aunque yo sé lo que necesitan, no se los voy a dar hasta que demuestren ese extra de confianza. Su servidor compró un paquete de monedas de chocolate, de esas que están forradas de oro, sí, de aluminio dorado. A mí me gustan, con esas crecí. A José le gustan, pero Ana Laura dice: ay, cómetelas tú. Ella solamente quiere Toblerón para arriba, nada más. Pero José y yo lo disfrutamos. Y entonces de repente José me dice algo así como de chocolate. Yo ya le entendí. Pero entonces espero a que él me lo vuelva a decir y sea claro con lo que desea. Y se lo concedo. Dios sabe qué es lo que necesitas. Pero a veces tal ha sido tu condición que te has olvidado de volverlo a pedir. Te has sentido inadecuado y Él quiere restaurar esa condición en ti. Por eso Jesús le pregunta: ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y Bartimeo tiene toda la confianza del mundo para decirle qué es lo que quiere. Quiero ver. Quiero ver. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Bartimeo recibe su milagro y puede ver. ¿Qué es lo primero que ve Bartimeo? A Jesús. ¿Qué es lo segundo que ve Bartimeo? Su condición. Siempre que veas a Jesús, podrás ver también tu condición. Por eso es que necesitamos acercarnos a Él y buscarle. Hoy día habemos muchos Bartimeos dentro del pueblo de Dios que necesitamos un cambio en nuestra forma de pensar, para entonces tener en realidad hambre y sed de Dios, y solo así poder aprovechar la oportunidad que el cielo nos brinda. Muchos de nosotros, al igual que Bartimeo, estamos teniendo una oportunidad frente a nosotros. Y depende con qué ganas nosotros la busquemos, será que podamos disfrutar de ella. Como mencioné al principio, tú puedes quedarte como estás, continuar tu vida tal y como la has estado viviendo. Pero si realmente tienes ganas de más, si realmente deseas que Dios cumpla su propósito en tu vida, no te puedes quedar indiferente ante la oportunidad que Dios nos está dando. No te quedes cruzado de brazos como la iglesia de la Odisea por mucho tiempo se quedó, pensando que estaba bien, que no tenía necesidad de nada. Porque cuando fue confrontada por Cristo, le salió hasta debiendo. Tengamos más bien la actitud que hubo en Bartimeo, que reconociendo su condición no la quiso más y aspiró a algo diferente al venir delante de Jesús. ¿Esta es tu oportunidad? Y podemos como iglesia hoy comenzar un proceso de transformación donde ya no es para mí un indicador de cómo estoy delante de Dios lo que hago para Dios y lo que esto me hace sentir,
Para mí un indicador de cómo estoy delante de Él es el testimonio que el Espíritu mismo da a mi corazón de cuál es mi condición delante de Dios. No me interesa si el mundo me aplaude o si el mundo me critica. Lo que realmente me importa es lo que Dios dice de mí. Y es lo que hoy yo te invito a perseguir. La gente puede alabarte por tus cualidades, por tus dones, tus talentos, tus habilidades. Pero muy en lo íntimo, tú sabes bien cuál es tu condición delante de Dios. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? Puedes ignorarlo y decir, pues no pasa nada, sigo igual. Es tu decisión. O puedes, como Bartimeo, decir, reconozco mi carencia y estoy cansado de ella. Te necesito a ti, Jesús. Te necesito a ti. Concluimos con este pasaje. En 2 Corintios capítulo 3, versos 14 y 15. La palabra de Dios dice: sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado. Lea conmigo: porque solo se quita en Cristo. Una vez más, porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, lea conmigo: un velo les cubre el corazón. ¿Se da cuenta por qué dije que hay muchos Bartimeos hoy día en la iglesia? Regrésame a la lámina anterior. Porque él tenía un velo en sus ojos que le impedía ver lo que Dios había hecho en Jericó, la forma en la cual Dios se había movido en ese lugar y lo que estaba Dios haciendo en ese momento. Pero él, al acercarse a Jesús, el velo le fue quitado, porque el velo solo se quita en Cristo. La religión no te va a quitar el velo. Ese velo solo se pierde en la relación con el Señor. Y es lo que quiero que entendamos. Avánzame a la siguiente. Que mientras que no tengamos ese encuentro con Jesús, un velo cubrirá nuestro corazón. Y entonces nos vamos a limitar a cómo nos sentimos, a cómo nos percibimos de acuerdo a aquello que hacemos, realizamos o emprendemos. Pero sin tener la capacidad de poder escuchar al Espíritu de Dios. Diario en tus oraciones comienza a invocar al Espíritu del Señor y dile: ten misericordia de mí. Cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de sentir y ayúdame a ser más como tú. Enséñame, Señor, a ser más como tú. Tú y yo necesitamos ser más como Él. ¿Comprendes? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor.